Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Había nacido en Dalmacia, estudió en Roma y recibió el bautismo. Después se entregó a la vida ascética en Oriente, donde se ordenó de presbítero. Vuelto a Roma, fue secretario del Papa San Dámaso, quien le encomendó la tarea de traducir al latín, entonces la lengua que hablaba el pueblo, las Sagradas Escrituras. Por su profundo conocimiento de la palabra de Dios y sus comentarios bíblicos y espirituales, mereció ser llamado doctor de la Iglesia. Murió el año 420 en Belén, donde se había retirado los últimos años de su vida. Nosotros nos disponemos a escuchar esa palabra de Dios que tanto amaba San Jerónimo. Nos disponemos a recibir el pan de los débiles, el alimento que Cristo nos prepara para ayudarnos en nuestro caminar, y lo hacemos reconociendo humildemente ante el Señor nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste al presbítero San Jerónimo un amor suave y vivo a la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. Has mandado en tu vida a la mañana, o señalado su puesto a la aurora, para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para marcarla como arcilla bajo el sello y teñirla lo mismo que un vestido, para negar la luz a los malvados y quebrar el brazo sublevado. ¿Has entrado por las fuentes del mar o paseado por las honduras del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo, si lo sabes todo. ¿Por dónde se va a la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su tierra o enseñarles el camino de su casa? Lo sabrás, pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años. Job respondió al Señor: me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez, no insistiré, 2 veces, nada añadiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, aleluya, aleluya.
No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Venimos leyendo durante varios días algunos fragmentos de ese libro llamado el libro de Job, un personaje que de alguna manera se ha convertido en el signo de la paciencia, el paciente Job, pero que si leemos detenidamente ese drama que se desarrolla a lo largo de este libro, que es una reflexión acerca del problema del mal, con la inspiración evidentemente del Espíritu Santo, pues se dará cuenta de que Job no fue tan paciente. Sí lo fue en un primer momento ante las primeras desgracias que le ocurrieron, y pronunciaba aquella famosa frase: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor». Pero cuando las desgracias siguieron y alcanzaron a su salud y a su persona, ya fue cambiando, ya empezó la queja. Y sobre todo cuando sus amigos, ante su protesta de inocencia, que él no había hecho nada para merecer aquel castigo, le dicen: «Pues algo habrás hecho». Termina Job estallando y protestando ante ellos y ante Dios que no, que él era inocente y no había hecho absolutamente nada. Siempre pensando esta gente en la hilación que ellos establecían entre lo malo que hacemos y castigo de Dios. He sido malo, Dios me castiga. Una mentalidad que todavía sigue presente muchas veces. Yo he oído muchas veces a las mamis que les dicen a los niños: «No hagas eso, que Dios te va a castigar». Una mala educación religiosa, porque Dios no es así, no se manifiesta así en absoluto a lo largo de la Sagrada Escritura y sobre todo en la predicación de Jesús. Pues bien, llega un momento, que es el que hemos escuchado hoy, en el que Dios interviene. Y a Job, que estaba presumiendo de ser inocente, le empieza a decir esto que hemos escuchado y mucho más, porque el discurso de Dios aquí es muy largo. Pero le empieza a decir: «¿Pero has mandado tú en tu vida a la mañana, o has señalado su puesto a la aurora? ¿Has entrado por las fuentes del mar, o paseado por la hondura del océano? ¿Has examinado la anchura de la tierra? ¿Por dónde se va la casa de la luz? ¿Dónde viven las tinieblas?». Y así sucesivamente, como diciéndole: «Pero ¿tú qué te has creído? Si no conoces nada, si no sabes nada, si eres un ignorante. No estabas conmigo cuando yo estaba poniendo los cimientos de la tierra. No estabas conmigo cuando desplegué el firmamento». Y así sucesivamente. Al final hemos escuchado que Job se queda anonadado ante la acusación de Dios y dice: «Me taparé la boca con la mano y no insistiré más». Se da cuenta de que ha metido la pata, ha pretendido medirse con Dios.
se ha dado cuenta de la soberbia que lo ha guiado. Y teniendo en cuenta lo que le hemos pedido al Señor, que su pueblo se alimente cada vez más de la palabra de Dios y que encuentre en ella la fuente de la vida, vamos a tratar nosotros de encontrar aquí el mensaje del Señor para nosotros. Evidentemente, en nuestro tiempo, muchas de estas cuestiones que Dios le planteaba a Job, diríamos, sí que hemos conseguido saber cómo es la hondura del mar, porque hemos bajado con nuestros aparatos y nuestras cámaras, hemos bajado hasta el fondo del océano y hemos visto lo que hay en la hondura del mar. Y también conocemos las fuentes del mar, son esos manantiales que surgen en las montañas, que van a parar a los ríos y ese agua va a parar al mar. Y hemos conocido muchas más cosas, hemos puesto incluso el pie en la luna y hemos llegado a observar los planetas más cercanos. Claro que sí, que nosotros sabemos esas cosas que nos planteas. No olvidemos que en el momento en que se escribe este libro, todas estas cosas que hoy sabemos se ignoraban. Pero el Señor podría seguirnos planteando muchas y muchas más cuestiones a nuestra soberbia. Porque efectivamente, según hemos ido creciendo en conocimientos y en ciencia, hemos crecido también en soberbia. Y esto es lo que les hace a muchos apartarse de Dios, porque se miden con Él y le dicen, no te necesito, yo con mi ciencia y con mi técnica lo arreglo todo, todos los problemas los puedo arreglar. Hasta que el Señor de nuevo intervendrá y nos dirá, pero ¿cómo es posible que seáis así? ¿No os dais cuenta de que toda vuestra vida está rodeada de misterio? Tú mismo, para ti mismo, eres un misterio. Crees conocerte, pero de pronto te encuentras con que reaccionas de una manera que no esperabas. No te conocías tanto, ni siquiera a ti mismo. ¿Cómo vas a conocer todo lo demás? Por mucho que tengas muchos conocimientos, hay muchas, muchas cosas y su origen que no conoces. Algunas, con la inteligencia que yo te he dado, podrás seguirlas descubriendo, algunas, pero todo el misterio que te rodea, sobre todo las preguntas más importantes para una persona, ¿de dónde procede? ¿De dónde procedo yo? Y sobre todo, ¿a dónde me encamino? Todo eso, si yo no te lo revelo, no puedes saberlo. No tienes medios de saberlo en este mundo. Seguirás en medio de la oscuridad. Entonces nos toca, ante esa reflexión, nos toca como a Job, taparnos la boca y humildemente pedir perdón y convertirnos. No sea que merezcamos el reproche que merecieron aquellas ciudades donde Jesús comenzó su labor ministerial, en Betsaida, en Cafarnaún, etcétera, porque no os habéis convertido, caeréis al fondo del abismo. Es necesaria la conversión, y la conversión solo será posible en la medida en que nos pongamos efectivamente, como San Jerónimo, a la escucha atenta de la palabra de Dios. San Jerónimo, hemos dicho en la oración del principio, fue dotado por el Señor de un amor tierno y vivo por la Sagrada Escritura. Ciertamente el contacto tan íntimo con la Sagrada Escritura a la hora de hacer la traducción desde el griego o el hebreo al latín, que era la lengua que entonces se hablaba, ese contacto con la Escritura le ayudó muchísimo a descubrir y a entender. Además tiene escritos muchos comentarios a los libros de los profetas, Isaías, por ejemplo, etc. Y él se dio cuenta de que la palabra de Dios es para nosotros una luz que ilumina nuestra oscuridad. Lo que nuestra ciencia no podrá nunca llegar a descubrir, lo que nuestra tecnología no podrá nunca llegar a sustituir, es lo que Dios nos revela. El amor en que hemos sido traídos a este mundo por Dios, el amor con que nos destina a vivir con Él para siempre. Eso nunca la ciencia podrá encontrarlo por ninguna parte, porque no es objeto de su estudio. Solamente Dios puede revelárnoslo.
y nos lo hace a través de la Sagrada Escritura. Una escritura que evidentemente hay que estudiar porque tiene sus problemas. Muchos de los libros de la Sagrada Escritura se escribieron hace muchos siglos, muchos, y en otras lenguas y otra cultura que no es la nuestra. Para poder entender su mensaje hay que esforzarse y hay que estudiar y hay que acercarse con pasión a esta palabra de Dios, que no es un tostón, que es el alimento y la luz que necesitamos para poder encaminar nuestra vida de manera correcta. Es el guía que necesitan los que están de camino, los que están en un país extranjero que no conocen. La palabra de Dios es la que nos puede guiar en medio del bosque o de la selva de este mundo para encontrar el camino adecuado. Por eso es tan necesaria para nuestra vida. No podemos dejarla así a un lado, bueno, eso no lo entiendo, o no me parece correcto, bueno. No. Es muy importante salir de dudas, es muy importante el acatar lo que el Señor nos dice, muy por encima de todos los mensajes que se lanzan en este mundo los seres humanos, que no pueden llegar de ninguna manera a la sabiduría y a la verdad de Dios. Solamente el que atentamente escucha. Y esa escucha también, además de por la Sagrada Escritura en directo, se produce a través de la enseñanza de los apóstoles. Hemos escuchado al final del fragmento del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado hoy, quien a vosotros escuche, a mí me escucha, y el que a vosotros rechace, me rechazará a mí, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, al Padre, a Dios. Por lo tanto, tenemos que descubrir que mucha de la sabiduría que podemos adquirir a partir de la palabra de Dios nos va a venir por la mediatización, por la intervención, la ayuda de aquellos a quienes el Señor ha elegido para pastores de su Iglesia. A ellos les ha dotado de esa autoridad para enseñar en su nombre. El que a vosotros escuche, a mí me escucha. Está diciéndoselo a los apóstoles y evidentemente en ellos a sus sucesores. Es una forma importante por la que la mayoría de nosotros hemos comenzado a tener noticia de Dios, por medio de los que nos han enseñado y nos han hablado de Cristo y de su Evangelio y de la vida eterna y del perdón de los pecados, etcétera, verdades fundamentales en nuestra vida para orientarnos. Necesitamos, por lo tanto, esa humildad contraria a la soberbia que nos haga agachar la cabeza ante nuestra pretendida actitud de sabelotodos, que no es así, no es cierto, no lo sabemos todo, y necesitamos dejarnos conducir por el Señor y por aquellos a quienes el Señor designa para que en su nombre puedan seguirnos repitiendo no las palabras de ellos, sino las de Él, que es el único, que es el camino y la verdad y la vida. Pidamos a Dios que nos habla por medio de la Sagrada Escritura, que nos dé como a San Jerónimo un profundo amor a su palabra. Por la Iglesia de Jesús, cuya principal misión es la de anunciar a Cristo Salvador, generación tras generación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, a quienes Cristo dotó de autoridad para enseñar en su nombre, para que su palabra sea tenida en cuenta, sabiendo que así se acoge al mismo Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de las naciones, para que acojan la llamada que Dios les dirige por medio de su palabra, a servir a la humanidad, con corazón leal y solidario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no quieren escuchar la palabra de Dios ni convertirse, para que descubran que solo Él tiene palabras de vida eterna y puede liberarlos de toda esclavitud,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que lloran en este mundo, para que participando de la pasión de Cristo puedan ser consolados y reír por toda la eternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que, lejos de toda soberbia, nos sometamos humildemente a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, oh Padre nuestro, una ilimitada confianza en tus planes y tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que después de meditar tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, nos dispongamos a ofrecer con mayor fervor a tu gloria el sacrificio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Jerónimo, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jorge, Enrique y Francisco, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Jerónimo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Señor, que los sacramentos que hemos recibido muevan el corazón de tus fieles, gozosos por la celebración de San Jerónimo, para que, atentos a las enseñanzas divinas, comprendan lo que deben seguir y, siguiéndolo, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Les anuncio que mañana, sábado 1 de octubre, 13 Televisión les ofrecerá a partir de las 11 de la mañana la misa de toma de posesión de Monseñor José María Gil Tamayo como nuevo arzobispo coadjutor de Granada. Por este motivo no ofreceremos la misa desde esta Basílica de la Concepción ni el rezo del Santo Rosario. Podéis ir en paz.